Trastorno generalizado del desarrollo o más conocido como trastorno del espectro autista. El autismo es un trastorno con una variedad de síntomas que van de leves a graves, los cuales están etiquetados como autismo clásico, síndrome de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificadas. De alguna manera son confusas porque los jóvenes con estas afecciones tienen muchas características en común, como capacidades sociales deficientes, hipersensibilidad a imágenes y sonidos, dificultades para adaptarse al cambio y otros intereses idiosincrásicos que son distintivos. La diferencia de un niño y otro es frecuentemente una cuestión de grado. Como resultado, todos estos diagnósticos son parte de un trastorno del espectro autista. El síndrome de Asperger y el autismo ocupan lados opuestos del espectro. De hecho, el síndrome de Asperger a menudo es conocido como autismo leve. Si bien la mayoría de los niños con esto tienen una inteligencia promedio o superior al promedio, 4 de cada 5 niños y niñas autistas demuestran algún grado de discapacidad intelectual. Otra diferencia clave involucra el habla. Los niños con autismo por lo general tienen un retraso en el habla. Por otro lado, los niños con síndrome de Asperger tienden a ser verbalmente precoces y una vez que comienzan a hablar es como un dique que se rompe. El doctor Hans Asperger, el pediatra austriaco que descubrió el trastorno, llamaba a sus pacientes pequeños profesores por sus inclinaciones a dar cátedra. La palabra autismo fue utilizada por primera vez en 1912 por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler en un artículo publicado en el American Journal of Insanity para referirse a uno de los síntomas de esquizofrenia o demencia precoz, un trastorno de muy rara ocurrencia en la infancia. En 1925, la psiquiatra infantil soviética Grunia Sukhareva publica en ruso la primera descripción detallada de síntomas asociados con esta condición y un año más tarde la traduce al alemán. Inicialmente utilizó el término psicopatía esquizoide, pero más tarde la reemplazó por psicopatía autista. Ahora, en 1938, el médico austriaco Hans Asperger utilizó la terminología de Bleuler, usando autista, en el sentido moderno, para describir en psicología infantil a niños que no compartían con sus padres, no comprendían los términos cortesía o respeto y representaban además hábitos y movimientos estereotipados. El autismo infantil produce alteraciones intelectuales que a menudo son muy difíciles de diferenciar de la discapacidad intelectual. Sus principales características son ausencia de la interacción social, alteraciones profundas en el lenguaje no acorde con las capacidades intelectuales, insistencia en comportamientos estereotipados, aparece antes de los 30 meses de edad, resistencia al cambio, incapacidad para anticipar el peligro. Su cociente intelectual suele ser bajo, correlacionándose en forma directa con los defectos lingüísticos. En pruebas psicométricas, el perfil de inteligencia del niño autista con frecuencia muestra una disociación entre lo verbal y no verbal, con una superioridad por parte de las habilidades no verbales. Las CI verbales comprenden las semejanzas, el vocabulario, la comprensión, información y adivinanzas. En cambio, el CI no verbal comprende a razonamientos perceptivos, que consiste en cubos, conceptos, matrices, figuras incompletas. También memorias de trabajo, las cuales son dígitos, letras y números, aritmética. Y de velocidad de procesamiento, que son claves, búsqueda de símbolos y animales. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o más conocido como TDAH. La American Academy of Pediatrics, o AAP, ha publicado recomendaciones sobre las pautas para el diagnóstico y el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Las pautas, elaboradas por un panel de expertos en medicina, en salud mental y en educación,
Están dirigidas a los médicos de atención primaria y también a los padres para ayudar a comprender mejor cómo conocer y tratar el TDAH, el trastorno neuroconductual más común en la niñez. Entre el 4% y el 12% de todos los niños en edad escolar tienen TDAH. Por lo general, el primer paso que es diagnosticar la afección no puede hacerse con éxito hasta que los niños tengan aproximadamente 6 años. Las pautas de la AAP para el diagnóstico incluyen lo siguiente. Deben ser iniciadas por el médico clínico de atención primaria en caso de niños que muestran signos de problemas escolares, bajos rendimientos académicos, relaciones problemáticas con los maestros, los miembros de la familia y los pares, o sea, los compañeros, y otros problemas del comportamiento. Hacer preguntas a los padres, ya sean directas o mediante un cuestionario previo a la visita, acerca de la escuela y los problemas del comportamiento que pueden ayudar a alertar a los médicos sobre un posible caso de TDAH. Al diagnosticar el TDAH, los médicos deben usar los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-IV, elaborados por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Estas pautas requieren que los síntomas del TDAH estén presentes en 2 entornos o más de un niño y que afecten de manera negativa la función académica social del niño durante al menos 6 meses. La evaluación de un niño con TDAH también debe incluir una evaluación de afecciones coexistentes, problemas del aprendizaje y del lenguaje, agresión, problemas de disciplina, depresión o ansiedad. Según los conceptos actuales, hasta un 60% de los niños afectados manifestará el trastorno en su vida adulta. Los síntomas varían en las distintas etapas del desarrollo. Al observar la evolución a lo largo del tiempo, se aprecia que lo primero que disminuye son los síntomas de hiperactividad. El 80% de los pacientes dejan de ser hiperactivos al llegar a los 12 a 14 años. Por esta razón, en épocas pasadas, los pediatras afirmaban equivocadamente que había que esperar hasta la pubertad, ya que después se le iba a pasar. Habitualmente, la impulsividad persiste durante más tiempo, aunque puede ir atenuándose con los años. En cambio, la inatención suele ser muy persistente. Los síntomas nucleares del trastorno además pueden llevar a otro tipo de consecuencias de carácter secundario. El TDAH se ha asociado con un riesgo mayor de lesiones no intencionales, fracturas, heridas, quemaduras, etc. y algunos casos con mayor mortalidad. Hay algunos factores que hacen una mala evolución en el TDAH en el niño. Por ejemplo, la inteligencia límite o discapacidad intelectual. Un cuadro de TDAH con sintomología grave. Presencia de otros trastornos con la conducta o dificultades específicas del aprendizaje. Demora en concretar el diagnóstico del TDAH. Mala aceptación del TDAH por parte de los padres, el colegio o el entorno social. Diagnósticos erróneos. Retraso en el comienzo del tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico incorrecto o inadecuado. Bajo nivel educativo y socioeconómico de la familia. Las discapacidades de la memoria y el procesamiento auditivo incluyen la dificultad para comprender y recordar palabras o sonidos. Es posible que un adolescente escuche con total normalidad y, sin embargo, no recuerde las partes importantes, porque su memoria no está almacenándolas ni descifrándolas de manera correcta, o tal vez escuche una frase pero no pueda procesarla, especialmente si se usan palabras complejas, es muy larga o se dice rápidamente, o si hay ruido de fondo. En el caso de los jóvenes con trastorno del procesamiento auditivo central, TPAC, el zumbido de un ventilador o los sonidos típicos de una clase pueden interferir con el aprendizaje. Las personas con el trastorno del procesamiento auditivo pueden tener dificultades con discriminación auditiva. Es la dificultad de reconocer, comparar y distinguir sonidos distintos. Discriminación auditiva figura fondo.
es la dificultad de enfocarse en los sonidos importantes en un entorno ruidoso. Memoria auditiva es la dificultad de recordar lo escuchado, ya sea de inmediato o en el futuro. Secuencia auditiva, la dificultad de entender y recordar el orden de los sonidos y de las palabras. No está claro qué causa el trastorno del procesamiento auditivo, pero sus dificultades afectan a personas de todas las edades y de diferentes maneras. Estas son algunas de las señales más comunes de este trastorno. Dificultad para seguir instrucciones verbales, especialmente las de varios pasos. Pedir frecuentemente a las personas que repitan lo que han dicho o decir o qué. Dificultad para seguir una conversación, especialmente si hay varias personas hablando o mucho ruido de fondo. Distraerse con facilidad por ruidos de fondo o ruidos repentinos y fuertes. Dificultad para recordar detalles de cosas que se han leído o escuchado. Problemas para leer o de ortografía, los cuales requieren procesar sonidos. Tardar en responder cuando alguien les habla. Dificultad para distinguir de dónde provienen los sonidos o el habla. Las conversaciones pueden ser difíciles para las personas con el trastorno del procesamiento auditivo. A menudo tardan en responder a lo que las personas dicen y pueden responder cosas sin sentido cuando no entienden. ¿Cómo se diagnostica el trastorno del procesamiento auditivo? El trastorno del procesamiento auditivo es controversial. No hay consenso entre los expertos en que sea un trastorno en sí mismo y existen múltiples definiciones de él. Sin embargo, se sigue usando el término para describir estos desafíos. El primer paso para identificarlo es descartar que se trate de una pérdida de audición. Los profesionales médicos usualmente lo pueden hacer, pero las pruebas las realizan los audiólogos. Estos especialistas llevan a cabo pruebas avanzadas de audición, donde pacientes escuchan y responden a diferentes sonidos. El trastorno del procesamiento auditivo a menudo se evidencia en la infancia. Sin embargo, los niños no suelen ser evaluados antes de los 7 años, porque antes de esa edad sus habilidades auditivas todavía están desarrollándose. También pueden realizarse estas pruebas en adultos para determinar la presencia de estas dificultades. El trastorno del procesamiento auditivo y el TDAH pueden parecerse tanto que se confunden entre sí y son diagnosticados erróneamente. Además, las personas a menudo tienen ambas condiciones, lo cual lo hace aún más complicado. Otra condición que dificulta entender lo que dicen las personas es el trastorno del lenguaje receptivo, pero el problema en este caso es con la comprensión del significado del lenguaje, no con los sonidos, que puede ayudar con el trastorno del procesamiento auditivo. Hay muchas maneras de apoyar a las personas que tienen este trastorno. Algunas de ellas son: dar instrucciones sencillas de un solo paso, hablar más lento o con más volumen, proporcionar un lugar silencioso para trabajar, ser pacientes y repetir las cosas que las personas no entendieron. Las escuelas pueden dar apoyo adicional a los estudiantes a través de un programa de educación especial. ¿Cómo? Los niños pueden sentarse al frente del salón, alejados de distracciones, o pueden recibir instrucciones por escrito, en lugar de verbalmente. Estos tipos de apoyo también pueden ser útiles en el trabajo. Conozca más sobre las adaptaciones para el trastorno del procesamiento auditivo y tecnología que puede ayudar.